Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a una nueva edición de La Huella del Crimen. Si ayer decíamos que, bromeando, porque verdad, por tomarse una licencia en un programa, en el fondo pues tan dramático como este, que estaba un poco a caballo entre la crónica rosa y la crónica negra, debido a poner un poco patas arriba la vida sentimental de nuestros colaboradores, hoy podría ser entre una guía de viajes y la crónica negra, porque Fernando Fanego, nuestro abogado, tiene un interés desmesurado en saber dónde ha pasado nuestros invitados la Semana Santa. Bienvenido, Fernando. Muy buenas noches, ¿qué tal, María José? Un placer como siempre. Encantada, como siempre, de tenerte en el plató. Gracias a ti sabemos, por ejemplo, que nuestro Alberto Martín, también abogado, que sí, mi compañero, una enorme ilusión, gran jurista, recuperarle para La Huella del Crimen. Ha estado, has dicho, en la Venecia del Norte, ¿verdad? Correcto, bueno, que lo cuente él, yo creo en Hamburgo. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. Encantado, buenas noches. Muy buenas noches. Ahí has pasado algunos días de... Sí, los días de Semana Santa. Bremen, Hamburgo y toda esa zona maravillosa que efectivamente le llamamos la Venecia del Norte por la cantidad de canales que tienen. Una maravilla. Sin embargo, nuestro comunicólogo, nuestro Luis Magán, ha sido más patrio y se ha ido por el reconocimiento de lugares como Córdoba, Granada, Úbeda. ¿Por dónde iba? Las ciudades que yo no sabía, fíjate, de la humanidad. Sí, las tres únicas ciudades de Andalucía que son patrimonio de la humanidad, que son, según la UNESCO, que son Córdoba, Úbeda y Baeza. Baeza y Úbeda son de la provincia de Jaén, que es precioso. Bueno, ahí está el campo maravilloso, es decir, no nos podemos quejar de lo que ha llovido, que por cierto, estamos al 75,4% de agua embalsada en toda España y tal, que es una proporción, para que nos demos cuenta, del 11% por encima de la media de los últimos 10 años. El agua es riqueza y se nota en el campo, o sea, no os podéis imaginar, bueno, los que han salido todo el mundo de Madrid, porque era una cosa absolutamente increíble, la belleza que está en el campo. Y tenemos, la verdad, tenemos un país que nos tenemos que sentir muy orgullosos, y yo creo que nos sentimos orgullosos cuando nos encontramos con esos lugares que no visitas habitualmente y que te dan de comer maravillosamente, te acogen muy bien y encima son unas ciudades muy bonitas. La verdad es que sí, brindamos por ello. Fernando Fanego y la que suscribe se han quedado haciendo patria en el foro, ¿verdad, querido? En algún sitio teníamos que estar. Ahí está, y además ha sido la mar de interesante. Hasta aquí las buenas noticias. Ya, a partir de ahora ya van a ser todo dramas, ¿para qué les voy a engañar? Les vamos a hablar del Pelicote español. Ya en su momento cumplimos cuenta con esta noticia. Ahora va a ser juzgado, les recuerdo, por drogar y violar a 3 menores. Pero traemos un asunto que dejo para la reflexión, además para que vayan dándole vueltas antes de analizarlo con nuestros invitados. Países Bajos. Se pide aplicar la eutanasia sin justificación médica. En este programa ya le hemos dado vueltas al asunto de la eutanasia. Les voy a recordar a cuenta de 2 casos. Una de una muchacha muy joven, creo recordar, en Barcelona, que pedía la eutanasia y que el padre, naturalmente, pues intentaba por todos los medios impedirlo. Y otra persona, un padre ya octogenario, que quería impedir la eutanasia también para su hijo, en este caso de más de 50 años. Y no fueron asuntos fáciles en este programa. Por eso se lo dejo al inicio del programa para que les den unas vueltas. No es en España, es en Países Bajos. Estamos hablando de Europa, eutanasia sin justificación médica. Bueno, y también les hablaremos, entre otros asuntos, de un robo que ha tenido lugar en un pedazo de hotel en Madrid, el Hotel Wellington, si no estoy equivocada. Decían que era el Hotel de los Toreros, que a mí me gusta entre poco y nada, como bien saben. Pero bueno, esto no es materia de este programa. Con una influencer que supongo han oído hablar de ello, pero el asunto, créanme, es de película. Y hablando de película, también les vamos a hablar de otra ocupación, caray, sobre la que han hecho una película. Imagínense, comenzamos por el principio, si os parece bien. El Pelicote español será juzgado en octubre por drogar y violar a 3 menores. Se llama Antonio, sabemos que sus iniciales, el apellido es Antonio A.
Es conocido como el Pelicote español por sus similitudes con el conocido violador francés. Será juzgado, como les decía, en octubre por presuntamente drogar y violar a 3 menores de edad, 7, 9 y 12 años, a las que compartió con al menos otro adulto. Ese segundo hombre acompañará al acusado principal en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid. Se investiga aún si llegó a violar a su mujer y a su hija, también bajo los efectos de las drogas. No sé, no hay palabras. Bueno, fue la hija la que le denunció. O sea, la hija le denuncia, la hija del tipo le denuncia. La hija de Antonio Apunto. Exacto, denuncia a su padre porque ella cree, lógicamente, que a lo largo de los años ha sido repetidamente violada junto con su madre. Mira, la noticia es espeluznante, ya la habíamos conocido, ya la habíamos debatido en el programa. Es espeluznante porque las niñas, las víctimas, en su momento tenían 7, 9 y 12 años y el tipo que eran las nietas de la pareja del individuo de Canalla. Pero a mí lo que de verdad, y vosotros que tenemos aquí 2 ilustrísimos abogados, me sorprende, me llama la atención y me irrita profundamente, es que este individuo esté en la calle por 1.000 euros. O sea, este canalla que le piden 72 años le pide la acusación Abogados 3000, que es la que lleva el caso. 72 años de cárcel junto con su cómplice, que le pide 19, va al juez y le pone 1.000 pavos y le suelta a la calle. Sí, o sea, lo de los jueces en este país es para hacérselo mirar. Hay una indignación brutal. Dirán los telespectadores, María José, estás muy pesada con ese caso. Es que llevo 3 días contándolo. Es que, claro, hablando también de un juez, un marroquí, en este caso, viola en 2019, cosa que no sé cómo no nos hemos enterado. Se habla de un centenar de niños en España, noticia de OK Diario, quiero decir. Sí, está contrastada. Quiero decir, es una noticia efectivamente de un diario serio. El juez le deja en libertad antes del juicio en 2019 y el tío que hace carretera y manta, como es natural. Bueno, pues en Turquía lo han pillado y ahora lo van a mandar para acá. Pero dices, bueno, ¿quién es el inútil de juez que pone en libertad, por ejemplo, a este tío? Yo os lo explico también. Por favor, Alberto Martín. Abogados 3000 somos nosotros. ¡Hombre! Nosotros somos la acusación particular. Pero entonces sabrás perfectamente todo el caso. Sí, impresionante. Nosotros somos los que le hemos Abogados 3000 Madrid. Es tu despacho, el despacho de nuestro colaborador Alberto Martín, que ustedes lo sepan, por si lo necesitan. Yo estaba calladito porque yo lo sabía. Ay, yo no. Pero digo, me imagino que saldrá el toro, yo me imagino, digo, saldrá ahí. Por favor. Y en realidad las niñas tienen ahora 5, 7 y 10 años, pero antes tenían 2 o 3 años, cuando se iniciaron los hechos, 2 o 3 años. Menos de 5 años y menos de 8 años. Y no son unas niñas cualesquiera, sino que son como si fueran sus nietas, porque son las nietas carnales de su esposa. Yo no tengo ninguna duda de lo que ha pasado con su mujer y con su hija, y efectivamente su hija, que todavía está en tratamiento y no se ha atrevido, porque no se atreve por el temor que tiene a denunciar, puso en conocimiento de lo que estaba pasando con las niñas, porque tenía miedo de que le pasara lo que le había pasado a ella durante muchísimos años. Igual que tenía un miedo terrorífico y pavoroso a que él saliera de la cárcel. Pero ¿por qué se produce, que es lo que tratamos en este programa, María José, la libertad de este señor? Porque cumplió el periodo máximo de 2 años en prisión provisional. Hay un periodo de una prórroga extraordinaria de otros 2 años que nadie pidió. Y si nadie pidió, tiene como se Pero vosotros, Es porque decir, no que lo ha habido llevabais un antes. fallo. Vosotros recogisteis el testigo de otro equipo de abogados. Sí, es verdad, ya lo recuerdo. Lo tratamos es verdad. Cuando hablamos de este un poco caso. de lo que tú decías, que es una de las cosas que nos preocupa. O sea, ha sido un fallo del abogado ha que sido un llevaba fallo. anteriormente el caso. Yo creo que el abogado de la acusación particular anterior, pero también la Fiscalía, podrían haber promovido. Igual, claro, decir, el Ministerio La Público tiene opción de Fiscalía, poder, ¿no? claro. ¿Qué es lo que tiene nos opción, preocupa? claro. Lo que nos preocupa es que en los días 26, 27 y 28 de octubre, que son los días señalados para que se enjuicie este asunto en la audiencia provincial, este hombre no comparezca.
porque puede haber puesto pies en polvorosa, como sería relativamente lógico por una persona que con su edad y con las pruebas contundentes que hay, con los informes psicológicos y con los informes forenses, le pide 72 años, en fin, cualquiera podría decir, ¿para qué me voy a presentar? O sea, porque encima ya se ha dado a conocer mi caso. Este señor en prisión puede ser un infierno, lo que puede tener que pasar, y con esa cantidad de años, en fin, las posibilidades... ¿Qué edad tiene no recuerdo, pero tiene ya cerca de los 70. O sea que sí, pero vamos, que es una práctica habitual. Él mismo, de alguna forma, lo reconoció a través de WhatsApp cuando él se lo confesó a su mujer, que es la abuela de las niñas, que es que estaba obsesionado y enamorado. Ahora recuerdo. Esto lo decía. Que estaba enamorado de especialmente de la mayor. Así es. Es así, ¿verdad? Ahora estoy recordando. Y el padre de las niñas, el padre y la madre, que son unas personas maravillosas, unas personas que los han querido, se han cuidado con todo detalle, pero que se sienten culpables de haber dejado en manos de esta persona, como que era una persona que les podía atender y cuidar como tantas veces mientras ellos trabajaban, porque al fin y al cabo no dejaba de ser el abuelo de las niñas, de facto, de hecho. Y entonces pues parece que ellos mismos lo hubieran entregado al diablo y a la persona que durante tiempo ha estado abusando de ella sin que lo supieran. Y creemos que, porque hay otra persona que tú lo has dicho, que le acompañará en el banquillo. Exacto, como el otro pelicot francés que ofrecía, ¿verdad?, la violación compartida. No hubiera sido, digamos, la punta de iceberg, que salió en un momento dado y se hubiera podido investigar todo hacia atrás. Esto era una práctica habitual de años que ha tenido con diferentes generaciones, y estoy seguro de que muchísimas más personas se hubieran sentado en el banquillo. Javier de la Hoz es criminólogo, está con nosotros, lleva esperando un ratito para entrar en el programa. Javier, buenas noches. Buenas noches, María José, y al resto de invitados del programa. Fíjate que precisamente Abogados 3000 es el despacho de nuestro colaborador Alberto Martín, que son los que llevan este caso, y naturalmente ha dado todo lujo de detalles. Tú, como criminólogo y como padre, había un aspecto que acaba de mencionar Alberto, y es que los padres se sienten culpables, los padres de las niñas. Sí, porque aquí conviene recordar que por desgracia es bastante habitual que los menores que son víctimas de agresiones sexuales son víctimas de personas de su entorno. En numerosas ocasiones, unas veces pueden ser profesores, maestros, monitores, educadores, personas de su entorno, o incluso familiares, como es en este caso, ¿no? Por tanto, uno cuando piensa con toda su buena fe que una persona como el marido de tu madre, pues de facto, ¿no?, al final es como otro abuelo, está cuidando de tus hijos, y pues tú al final tienes que sentirte culpable, ¿no?, porque piensas que en manos de quién has dejado a tus niños, ¿no? Y me imagino que la abuela, ¿no?, biológica de los menores, pues tendrá una sensación parecida, ¿no?, porque pensará que entre otras cosas, que estaba casada con un monstruo que ha sido capaz de agredir sexualmente durante mucho tiempo a sus nietas, ¿no? Luego, por otro lado, pues vemos cómo este sujeto se justifica, ¿no?, de alguna manera, diciendo que estaba enamorado de las niñas. Bueno, eso cuesta creerlo, ¿no? Al menos a mí me cuesta creerlo. No me parece más allá que de una burda justificación para intentar, pues eso, justificar, excusarse ante su entorno cercano su conducta. Evidentemente, estar enamorado no constituye ningún atenuante ni eximiente de la responsabilidad penal, eso por descontado. Por tanto, yo pienso que eso es una justificación que él tiene, ¿no?, para su entorno cercano. Yo no sabía lo que hacía, perdóname, discúlpame, yo es que estaba enamorado, es que esto es superior a mí, etcétera. Una manera de justificar su pulsión, pero este señor realmente lo que es un depredador sexual, y en este caso pues un pederasta, ¿no?, que tiene esa parafilia, ¿no?, ese deseo sexual por unas niñas, además de muy corta edad, donde pues todavía ni siquiera pues se asemejan a una mujer, precisamente, que eso es lo que les atrae, precisamente, ¿no? Este sujeto, además, pues parece ser que también agredía sexualmente a las niñas en presencia de las hermanas, ¿no?, y las amenazaba con decírselo a los padres, ¿no? Al final, pues los menores pues sienten que aunque hay algo que no está bien ahí, y que esa no es la manera de relacionarse con
con un adulto, pues también sienten que hay un temor, ¿no? También hablabais un poco pues de la madre de las niñas, ¿no? Que también había sufrido abusos sexuales por parte de este sujeto y no se había atrevido a denunciarlo, ¿no? Yo en otras ocasiones he mencionado, ¿no? que uno de los grandes problemas que tienen las agresiones sexuales es la cifra negra que hay, porque en muchos casos las víctimas no se atreven a denunciar porque supone primero enfrentarse a un proceso muy duro, ¿no? Porque hay que reconocer que luego, pues, y eso está estudiado en criminología, ¿no? Esta victimización secundaria, terciaria, que puede darse en muchos casos, ¿no? ¿Cuántas veces tiene la víctima que reproducir su testimonio, ¿no? Tiene que contar su testimonio a alguien, ¿no? Con quien desahogarse, seguramente en una terapia psicológica tendrá que someterse a un peritaje forense, tendrá que reproducir su declaración ante la policía, en sede judicial, en la fase de instrucción, ¿no? Seguramente después, obviamente, en la fase del plenario, del juicio oral, ¿no? Con lo cual, pues, eso supone un calvario para la víctima, ¿no? Y tener que enfrentarse luego cara a cara, ¿no? En un juicio contra su victimario, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces las víctimas se lo piensan 2 veces antes de denunciar, ¿no? Qué tremendo, Javier. Sí. Y es del todo comprensible, ¿no? Sin la más mínima duda. Javier de la Hoz, muchísimas gracias por tu participación y por esta aportación. Que tengas muy buena noche. Gracias. Un fuerte abrazo, María José. Un saludo a todos. Efectivamente, ¿no? Ese miedo y esa justificación. Bueno, como que estoy enamorado, esto como que justifica. Esto justifica para romperle la boca y no dejarle ni un diente. Y sobre Pero todo, vamos directamente, o sea, para molerle a palos. Una vez que ya se va sabiendo... y lógicamente, pues bueno, lo que se le ocurre de cualquier manera. Pero efectivamente lo que Javier lo ha explicado muy bien desde el punto de vista de las víctimas, no solamente es eso, sino el temor a que no se les crea, porque estas cosas se producen en la intimidad, es decir, normalmente no hay una prueba y un rastro objetivo, y por lo tanto decir te lo has inventado es una barbaridad, ¿quién se va a creer algo así? Aparte de que una pretendes niña, algo, quizá, claro, ¿no? Claro, y aparte de una niña de tan corta edad, que pueden ser fabuladoras y pueden estar inventando algo, y aparte de eso yo creo que lo que está bien y lo que no está bien no lo tienen claro todavía, porque no tienen esa edad formada, no tienen lo que decimos nosotros el uso de razón todavía. Entonces, si le dicen que eso es así, pues tiene que ser así, hasta que van viendo que no lo ven en otras niñas, hasta que a otras niñas no les pasa, hasta que les dice que no lo cuenten, o sea, y van viendo que efectivamente es algo que hay que ocultar, porque si no ellos lo contarían con naturalidad. Y sobre todo porque yo creo que al ser niñas menores, perdona Luis, que al ser niñas menores yo creo que, y tan lógicamente la gravedad de la tipología de lo que este señor cometía, ¿no? Que tan grave, está en el entorno más cercano de las niñas, de los menores, ¿no? Que no se atreven a decir realmente la verdad, pero voy más allá, sobre todo porque yo, en casos tan sumamente tan graves como el que estamos comentando, es decir, el daño ya no solo físico que puedan subir, sino el daño moral que puede existir o que va a existir en todo el entorno de esa familia. Es decir, ya no solo el de la madre, ya no solo, hasta las propias menores. Es decir, que pueden destruir la familia. Luego ya cuando se dan cuenta de que es una cosa que está mal, luego qué va a pasar con mi abuelo, lo van a meter en la cárcel, se van a separar, va a haber un conflicto, una eclosión en la familia. Pueden sentirse incluso ellas culpables de haberlo provocado. El sentido de culpabilidad. Sí, pero perdonar, es decir, que a su abuelo lo que debía pasar es que le fusilásemos a primera hora de la mañana, delante de un paredón. El miserable lo suscribo. Segundo, a mí me parece que esto no debía haber pasado porque redunda en algo que nosotros mantenemos aquí, que es que la justicia tiene que ser rápida, porque si no, no es justa. Es decir, un tío que está 2 años en la cárcel y que no se le pide la ampliación de esa cárcel preventiva, por las razones que sea, que son la inutilidad de la Fiscalía y de sus colegas anteriores, que no son evidentemente abogados 3000, dejan a este tío en la calle. Este tío en la calle puede seguir cometiendo, con la justificación del enamoramiento, puede estar violándome hasta a mí. O sea, que es que, bueno, yo no permitiría. Pero quiero decir que es que, o sea, no podemos, o sea, quiero decir, la justicia está para proteger a los más débiles. Te recuerdo que Alberto, para los más débiles. Y este señor, estas niñas, son los más débiles. Y para poder enjuiciar un caso tan sumamente grave sin esperar a que pasen los años, porque todo el tiempo que transcurre, lo sabemos
los que llevamos sobre todo procedimientos en el ámbito penal, favorece al malo, favorece al reo, favorece al acusado. ¿Por qué? Porque las pruebas se diluyen, porque hay un testigo que no aparece, porque otros se mueren. Hay una figura que se llama dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas. Dilaciones indebidas que está contando Fanego. ¿El qué? Las dilaciones indebidas. ¿Qué son dilaciones indebidas? Pues retrasos indebidos e injustificados que suponen un beneficio un atenuante, pero que si es muy cualificado, en un caso que tuvimos ayer, muy cualificado, porque son, por ejemplo, más de 5 o más de 7 años según los casos, eso todo es para que se frote las manos el que está siendo juzgado, ¿sabes? Y entonces con las dilaciones indebidas muy cualificadas que comentaba Fernando, se pueden rebajar hasta 2 grados la pena. ¿Vale? Imagínatelo. Pero esto es indecente. Este país es absolutamente... La mitad de la pena. Claro, pero por mucho que se pone, que eran 70 y tantos años, me parece que pedían. 72. 72, imagínatelo. Es decir, si se aplican todo ese tipo de atenuantes, ¿vale? Que no son eximentes, pero son atenuantes además cualificadas, pues claro, que tenga 72 años, delitos de terrorismo, hemos visto y hemos hablado aquí de condenados por delito de terrorismo a 1000 años, a 900 años, que no es que 1000 años y un día. Exactamente, bueno, pero al fin y al cabo el cumplimiento efectivo de la condena, evidentemente, se puede reducir a más de la mitad, no, muchísimo más de la mitad y de la mitad, la mitad. Y no, si lo mismo no aparece el tío, como bien ha dicho el abogado Alberto Martín. Indebidas en el sentido que no ha pasado tanto tiempo, pero se ha pasado lo suficiente claro, para que si nadie pide la prórroga quede en libertad. No ha pasado tanto tiempo en la instrucción para que haya ese... Más de 2 años, desde luego. Sí, más de 2 años, pero que nos parece mucho en el sentido de que lo que se ha conseguido y la consecuencia es que haya quedado en libertad. Sí, pero, y que no se haya remediado. Pero eso lo sabemos los profesionales que estamos al día a día. Porque tú sabes perfectamente cuando una instrucción se está demorando, tú solicitas, o cuando no se hace ningún tipo de impulso. Miren, o solicitas 6 meses más en la instrucción de prórroga para poder, lógicamente, hacer determinados tipos. Pero claro, tiene que ser la persona, decir mire, que es que necesito o que se libre este tipo de investigación o que se vaya para ahí con pruebas, es decir, lógicamente. Pero es tan importante la intervención de un buen profesional. Sí. Aquí tenemos uno que es penalista puro y duro, es decir, que pueda atajar de alguna forma, que dentro de los límites en los que la justicia funciona el tiempo, ¿sabes? Temporalmente, que son bochornosos, pues estamos hablando de penal, que es lo más rápido, pero ya no te quiero decir si vamos al ámbito, a la jurisdicción civil o contenciosa administrativa. Te puedes morir. O sea, te puedes morir. Están señalando para el 2028, casi 2027, 2028. Simplemente se te muere el cliente. Se muere el cliente, se muere el abogado. Con respecto a este caso, este señor ronda, según tú dices que le conoces bien el caso, ronda los 70 años. ¿Hasta qué edad puede entrar un español en la cárcel? A cualquiera. O sea, si tiene 80 años, le meten la... Sí. Yo pensaba que alivio. Yo también. Hay muchas leyendas urbanas. Pero porque no se conoce. Yo pensaba que sí, que a los espectadores, ¿no? Yo pensaba que a los 75 ya no se entraba. Sí, imagínate. Además, hay muchas, en gran parte de los crímenes peores y más abyectos que se han producido son personas que tienen esa edad o que tienen una edad muy avanzada. Lo que pasa es que tiene otro tipo de tratamiento. Igual. Otra cosa es... otro tipo de tratamiento. Claro, otra cosa es que vamos a suponer una persona que llegue a 80 y tantos años y a lo mejor esté muy enfermo, tenga una enfermedad terminal o tenga enfermedades mentales, entonces por circunstancias humanitarias pudiera, como pasaba antiguamente con los enfermos del SIDA, cuando estaban ya, antes de que apareciera la medicación, condenados a muertes, se pudiera solicitar la libertad en una situación, pero claro, no estamos hablando de este tipo de casos, ¿no? Pero sí personas que pudieran estar ya en una situación terminal. Con vigilancia penitenciaria, con vigilancia domiciliaria. Vamos. Pero en condiciones normales puedes tener 70 o 75, 80 años y te pueden juzgar perfectamente. ¿Vale? Os recuerdo el caso, y perdona que te interrumpa, Luis, del etarra que... Estás pensando en Puyol, ¿verdad? Exacto. Lo sabía. Escucha. Pero el etar, ¿no os acordáis del etarra? El famoso etarra que decían que estaba tan malito, que se iba a morir. No me acuerdo quién era, no me acuerdo quién era el sinvergüenza y la sabandija. Pero lo de soltar, lo dejaron y se le veía paseando por su pueblo. Yo pensaba que no me acuerdo cómo se llamaba. Uno de los más sanguinarios de ETA. De ETA, sí. Luego otra de las cosas que no sé tocaba qué razones humanitarias merecía ese tío. Claro. Sinceramente bueno, no entiendo. Pues, en fin, se supone que tampoco, igual que lo que tú decías, es decir, una cosa es lo que nos pide el cuerpo, que le fusilen. No, que cumpla. En las cárceles españolas. Que cumpla en la cárcel. Con lo bien que está en la cárcel. No va a estar bien en la cárcel.
No, para él sería una liberación, ¿vale? Y a muchas personas que piensan eso, en el ámbito cercano, quiero decir, de las que yo no puedo reprocharles nada, porque si estuviera en su lugar pensaría lo mismo, lógicamente. Es una idea mía, estoy tirando de memoria, ese tío, miserable, que efectivamente, si le pegaran 2 tiros no pasaba nada, en el caso de que existiera la pena de muerte, que yo la veo justificada en determinados casos. Este tío no fue a declarar porque estaba el padre de las niñas cerca. Es algo así que yo recuerdo, ¿verdad? No se presentó, ¿verdad? Y la rata no lo hizo por miedo, porque probablemente el padre... Yo le decía no es reprochable, al padre de las personas cercanas, pobrecito, mira, tenemos un problema muy gordo, no vamos a tener 2, ¿vale? Y tus niñas... Está muy bien, muy bien. Sí, pero es muy buen argumento. Qué bueno. Es muy importante y me da mucho apuro dar consejos en esa situación, una situación extrema en la que yo pensaría sin duda ninguna lo mismo. Pero, primero, eso es tus hijas, porque las niñas son hermanas, ¿vale? Tus hijas te necesitan. Claro. Y ya solo les faltaba de que después de lo que ha pasado, por una u otra circunstancia se quedaran sin padre, ¿vale? Porque a lo mejor entonces nos encontraríamos con la paradoja que nos hemos encontrado en este país en muchas ocasiones, que a lo mejor entonces sí, la justicia sería a lo mejor más rápida y más eficaz. Sí, que las niñas se quedarían sin el padre, el 0,0 ingresaría en prisión. Qué bueno. Me imagino a Alberto Martín con ese padre, ¿se lo imaginan ustedes? Sí. Y ese padre pues diciendo lo que sentía. Pues lo que nos nace a todos. Está en una depresión profunda. El padre. Pasando, sí, el ¿Cómo padre no va a madre, estar? pero sobre todo el padre es que no habla prácticamente. Pobrecito. Está como obsesionado, está como que se siente un síndrome de culpabilidad como si fuera un muerto viviente. Ay, pobre. Y se de venganza. O sea, que es otra víctima. Igual que la madre. Claro. Otra víctima. Que son los daños colaterales que Imagínate, pasan. Bueno, y que el tío está en la calle. Un padre decir una muerte, una integridad física, una integridad moral, violación, fíjate lo que supone eso para los padres. O sea, es enterrarlos en vida. Es una barbaridad. Oye, y ya que estáis, es decir, sobre todo por nuestros espectadores, sobre todo por nuestros espectadores, ¿por qué se le pone una fianza tan baja? Porque la fianza se pone en función de los ingresos del tío, de los recursos de la familia. Y le has dado 10 euros. Le has dado en el clavo. Posiblemente te das cuenta que es una persona jubilada. Tú mismo has hecho la pregunta y has respondido. La respuesta. Ah, sí. Al final, si te pide, por ejemplo, dicen, bueno, pues 300.000 euros en función de la gravedad del hecho. Lógicamente él no la puede pagar y por lo tanto pues es ineficaz y se produce un elemento discriminatorio porque un rico la podría pagar y uno que no tenga dinero no. Y al final acaba ajustándose a las posibilidades, porque una fianza tiene el objetivo de que a través de una prestación económica se garantice, de una prestación económica proporcional a sus medios económicos, a su medio de vida, garantice su presentación. Pero claro... Pero eso es una chorrada. Discúlpenme, es una gran chorrada. Sobre todo porque estamos hablando de una persona que, que su situación laboral estaría ahora mismo en jubilación. O sea, que se habría jubilado, o tendría pensión, que sería... Tenemos que hacer un alto en el camino. La verdad es que estamos enormemente apasionados. Perdónnos, es que yo continuaría con este asunto. De verdad, es una vergüenza. Tarda 2 años, el fiscal no pide que esta rata inmunda no salga de la cárcel, tiene un abogado, menos mal que ahora tienen abogados 3.000, en lo que tiene el señor. Primero te castiga y luego te premia. Pues ahora ante hay unos abogados que para darles, pero vamos, en el cielo de la boca. Se les escapa y el tío en la calle. Y pasan 2 años. Yo, de verdad... Si me permiten, estoy flipando. ¿Les gustaría perder un par de kilos? Lo digo porque la operación bikini, no me negarán que ahora sí, está a la vuelta de la esquina. Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida, pero ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Les hablo de un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas.
Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Llámame mala, pero estoy por buscar quiénes eran los abogados que llevaban este caso antes de que aparecieran, gloria de Dios bendito, abogados 3000 para contarlo y que no les contraten. Lo voy a buscar, porque naturalmente Alberto Martín no me lo va a decir, pero yo lo voy a buscar. Volvemos enseguida. ¿Qué? Muebles Adama. Muebles a medida para toda tu casa. Salones, dormitorios, colchones, conjuntos juveniles. Montaje y transporte gratuito y además financiación hasta 24 meses sin intereses. Ven a la calle General Ricardos 190 o visítanos en mueblesadama.com. Muebles Adama. Muebles grandes a precios bajos. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues la verdad es que tengo que confesarlo, estamos verdaderamente horrorizados, especialmente Luis Magán y yo, porque
tanto Alberto Martín como Fernando Fanego, pues claro, son aguerridos abogados que, en fin, ya tienen la piel muy curtida, ¿no? Pero estamos como dos amapolas, tú y yo, ¿eh? Sí, sí, Luis, además sí. tenemos una mala baba con la situación de la justicia y con la inutilidad y la estupidez de algunos jueces que, en fin. Bueno, seguiremos hablando de este asunto, que además ahora, efectivamente, que lleva abogados 3.000, el despacho de abogados de nuestro colaborador Alberto Martín, pues, ¿dónde se van a informar mejor? Pues, evidentemente, aquí. Vamos con otro asunto que, si me permiten la expresión, no es moco de pavo. Verán, el brutal movimiento en Países Bajos se está pidiendo aplicar ya la eutanasia sin justificación médica. Lo de la justificación también hay que cogerlo con pinzas. Bueno, yo les voy a dar algunos datos. Verán, casi el 6% de las muertes registradas en 2024 en Países Bajos fue por eutanasia. 9.958 decesos por esta causa, concretamente un 10% más que el año anterior, que el 2023, y la cifra más alta registrada desde la entrada en vigor de esta ley que regula esta práctica que, por si no lo saben, les doy el dato, entró en vigor en Países Bajos en el año 2002, es decir, más de 20 años tiene esta ley. Estos son los datos de este país europeo que prueban, claro, depende cómo uno lo plantee, ¿verdad?, el fracaso de la humanidad. A ver, ahora les voy a dar más datos, pero con este párrafo. Insisto, en este programa hemos hablado de eutanasia en España, concretamente en 2 casos. 2 padres querían impedir el proceso para sus hijos. En un caso, una chiquilla muy joven, 20 y pocos años, en Barcelona, y en el segundo caso se trataba de un padre octogenario que intentaba evitar la eutanasia para su hijo que superaba los 50, ¿no? Bueno, nosotros, bueno, tú no lo verás porque eres una mujer muy joven. Ole ahí. Tremendamente joven. Ole ahí. Pero vamos camino, estoy en la pubertad. Es casi. Pero vamos camino de que el ser humano tenga fecha de caducidad, como los productos de los supermercados. Es decir, estos países que siempre tienden, digamos, a abrir camino en determinadas cosas buenas y algunas muy malas, puede llegar el caso de que a partir de los 75 años, la gente que se siente un poco deprimida o que se siente con un poquito de mala suerte o que ha perdido su equipo de fútbol ese fin de semana, pueda pedirle eutanasia. Los casos en los Países Bajos son importantes. Bueno, es una población, en el año 23 tienen 17.800.000 habitantes y son casi 10.000 casos de práctica de eutanasia. Pero es cierto que llevándolo, además, la propuesta que hace esta gente es un partido liberal, no es un partido de izquierda, ni de extrema izquierda, ni verde que quiere quitarse en medio para que puedan vivir las vaquitas tranquilas o los jabalíes cómodamente. Es una posibilidad que existe y que va a extenderse, es decir, que tenga la sensación de que los viejos estorban. Os voy a dar un dato. Aproximadamente unas 10.000 personas en Países Bajos con más de 55 años, sin ningún tipo de enfermedad terminal, quieren hacer uso de esta práctica. Sí, mira, es la filosofía que está detrás de este tipo de normas es la del respeto a la autonomía de la voluntad. Que esto forma parte de los derechos civiles reconocidos con determinados límites en todos los países del mundo. Es decir, yo puedo decidir que no quiero vivir, ¿vale? No importa si tengo una enfermedad terminal o no, sino que como yo soy dueño de mi vida, que no estamos hablando de otros casos, como habéis comentado, en los que a lo mejor la persona está en estado vegetativo o no puede opinar. Son los dos casos de España, claro, no, en los dos casos de España no tienen perfectamente lucidez, pero efectivamente con plena conciencia piden la eutanasia porque sus condiciones de vida las consideran inaceptables. A mí me llaman la atención varias cosas. Primero, si efectivamente se avanza en esta cuestión cultural, las personas que no están enfermas desde el punto de vista biológico
y que no son terminales ni crónicos, y no tienen un sufrimiento absolutamente, digamos, que no se pueda que les soportar, condiciona la vida, vamos. Sí, que no se pueda soportar, estaríamos poniendo en la situación de poder fallecer o de poder someterse a esta situación a personas que caen simplemente en una situación de depresión. Es decir, si una persona no tiene salud mental y por lo que sea, que es una cosa muy habitual, quieren lo que se llama en el ámbito forense la autolisis, es decir, quiero quitarme la vida, quiero quitarme la vida. Muchas personas que no tuvieran protección, que no tuvieran ayuda, que no tuvieran apoyo, que no tuvieran medicación y que no tuvieran cuidados, no estarían vivas. Por lo tanto, habría que verificar si esas personas, en el uso de la autonomía de la voluntad de que hago lo que me da la gana porque hago lo que quiero con mi vida, si usted está en plenas facultades, que es un tema muy delicado, para poder tomar este tipo de decisión, ¿vale? Y yo creo que es pasar un peldaño absolutamente... no sé, diabólico. Pero perdona, Fernando. Sí, simplemente por el mero hecho de que el valor, como tú bien has dicho, Alberto, es el bien más preciado y sobre todo más protegido, es decir, el derecho a la vida. Es decir, entiendo, yo no sé el ordenamiento, lógicamente, de los Países Bajos, de donde estamos, y la raíz, se ve que es un país muy avanzado porque fueron de los primeros que cuando el tema del matrimonio gay... Así un pobre inciso, pero el uso de la libertad está por encima. Pero ese es el debate. Sobre todo voy a plantear una cosa que yo creo que a todos los televidentes le va a interesar. Es decir, imagínate la cantidad de casos, es decir, independientemente de que el bien más preciado, digo, y que está protegido es la vida, aquí y en Países Bajos, ¿cuántos de las personas, de esos 10.000 que tú acabas de invocar ahora mismo, Luis, es decir, a lo mejor con un tratamiento se curan? Es decir, que puedes caer en una profunda depresión, querer morirte, pero poder tener una solución a ese tratamiento. Pero es decir, con lo cual dices, a lo mejor es el resultado a esa solución letal, final, para la vida de una persona, es decir, puede ser... reversible. Claro. Antes de que se ejecute, reversible. Voy a daros un dato. De esas personas, perdona, simplemente ya termino, es decir, imagínate que caes en una profunda depresión, en un estado pues casi catatónico en el que la persona que quiere morir de verdad, pero se quiere morir momentáneamente. Es decir, a lo mejor con un tratamiento... Mañana no. No mañana, una cosa tan exagerada. Es como el suicidio. El suicidio es un chispazo que a lo mejor pasa aquí termina, un momento aquí punto y palo. Y mañana ya no lo piensas así. Abundando en esta noticia, Fernando, mira, siguiendo con esas 10.000 personas mayores de 55 años, que en los Países Bajos no presentan ningún tipo de enfermedad terminal, quieren hacer uso, y ahí está la mar del cordero, ahí está la noticia, porque actualmente, y es el dato que os quiero dar, insisto, en Países Bajos, las personas pueden solicitar la eutanasia incluso si no padecen una enfermedad terminal, pero solo puede ser concedida y realizada por un médico y debe demostrarse que sufren un sufrimiento insoportable sin perspectivas de mejora ni alternativas razonables. ¿Es el caso? Pero dice, no tú? padecen una enfermedad. Claro, pero ¿cómo valoras tú? Y luego, parece que peritos buenos está. en el daño moral, pero ¿cómo valoras tú un informe pericial? Sana o que no tiene una enfermedad terminal o con un sufrimiento insoportable quiere morir o quiere quitarse la vida, algo no funciona bien. Algo no está bien. Su cabeza. Claro, y por lo tanto hay que proteger a esa persona. O puede ser un brote. O puede ser un brote que, lógicamente, le conduzca, mala época, una mala racha. Que le conduzca a esa situación. Pero claro, imaginaros qué tipo de pericia se tiene que hacer en una persona que está en esa situación para que un médico, que no deja de ser un facultativo, alguien que determine si realmente está en condiciones para poder morir. Vamos a ver. Vayamos a ver. En España, en el año 22, se ha ejercido 288 casos de eutanasia, es decir, han solicitado y se las han aprobado y la han ejercido 288, y se han suicidado 4.227 personas. Es decir, el ejercicio de la libertad, como tú bien dices, el ejercicio en España, estoy hablando de España, no de los Países Bajos, en España, en nuestro entorno más cercano. Es decir, en el caso del ejercicio exagerado, en el caso del ejercicio de la libertad, como tú bien dices, la persona que está mal, y normalmente son gente que tienen procesos depresivos, que la enfermedad la tienen en la cabeza, probablemente no en otra parte del cuerpo, cogen y se tiran por una ventana, o se tiran al metro, o se cogen unos barbitúricos y tal. Eso es desgraciadísimo, eso es terrible, pero bueno, estamos los casos aquí, ocurre. Es un tabú pero en nuestra sociedad. Que las administraciones
pongan o dispongan, mejor dicho, faciliten este tipo de situaciones, a mí me parece muy, muy perjudicial, porque hay un límite que ahora nosotros no nos podemos imaginar, un límite, digamos, un límite de la libertad retrotraída, no sé si me explico, es decir, que de pronto viene una administración y piensa lo que decíamos al principio de esta noticia, que todos los mayores de 75 años, aunque no estén enfermitos y tal, pero como ya son un peso a la administración y les cuesta una pasta por las pensiones y tal, vamos a quitarlo de en medio. Eso yo creo que es bien diferente. Es otra cosa muy bueno, pero se puede dar eso es de otro huerto, eso es de otro huerto. No, un momento que voy a daros unos datos y voy en esta línea. Mira, Luis, Alberto, Fernando, estas personas, yo vuelvo a los Países Bajos, ¿de acuerdo? Estas personas quieren que se flexibilice la eutanasia para que puedan ser beneficiarios del suicidio asistido. En 2024, a casi 400 personas se les concedió la eutanasia, ojo, por acumulación de afecciones geriátricas. Causa bajo la que pretenden suicidarse ahora un gran número de personas cuyas afecciones son tan comunes como la incontinencia o la artritis, entre otras, por acumulación de afecciones geriátricas. Es decir, lo que estaba diciendo Luis. ¿Cuántas veces, y ustedes seguramente, cuántas veces, pero Alberto, no habemos escuchado, yo por lo menos en mi entorno, decir que decir de lo más afectivo que nos ha rodeado, algún viejecito, alguna abuelita, dice, ay, yo quiero morirme. Claro. Porque yo solo estoy dando efectivamente problemas. Exacto. Y lo hemos escuchado, porque ellos se ven que esto es una enfermedad de nuestra sociedad, que las personas mayores puedan llegar a decir eso, como que nuestra sociedad es un fallo social, es un fallo social, ¿eh? Totalmente. Claro, pero no obstante, hablabas de las afecciones, pero la afección relevante es la de que esa persona diga, en el ejercicio, limitado o no, influido o no, enfermizo o no, de la autonomía de su voluntad, en el ejercicio de su propia libertad, supuestamente de una forma sopesada y reflexionada, porque no es una cosa que se puede hacer de un día para otro, quiero morir. Y sí, que por eso esas cifras que tú decías, que a mí también me llaman la atención, de 20 veces más el suicidio, y si el Estado no me asiste en esta decisión mía, respetable y reflexionada, lo haré yo, por las bravas, ¿no? Y muchos no lo hacen, pero otros lo hacen. De hecho, tú has dicho 200 y pico, luego dicen 4.000 suicidios. O sea, 20 veces más hay personas que, de una forma impulsiva, se han quitado la vida. Se practica la eutanasia. Claro, de una forma... Eso hay que reflexionarlo. Bueno, pero porque hay un elemento que tenemos que tenerlo en cuenta, o sea, es contradictorio al mundo que vivimos, porque sorprendentemente estamos alcanzando cifras de vida muy altas, es decir, España es el segundo país en el mundo, después de Japón, de expectativa de vida mayor, que no sé si se alcanza 86, me parece que son las mujeres, ¿no? Yo creo que las mujeres estaban cerca de 88. Y los hombres 82, 81 y tal. Y por otra parte, estamos en un momento... se computan los fallecimientos infantiles de recién nacidos, porque si no estaríamos cerca de los 90. Lo que pasa es que eso baja la media. Bueno, pero aún así es una cifra muy alta en comparación con otras épocas de la historia de la humanidad. Y por otra parte estamos en un momento, debido a la fragilidad del ser humano, que estamos saliendo cada vez más frágiles, yo creo, que, y lo decimos en todos los sitios, es decir, yo en los programas en donde voy y consultándolo con especialistas de verdad, no con nosotros que somos, digamos, un poco conocedores de muchas cosas, pero... nos dicen que la gente después de la pandemia ha salido muy mal de la cabeza, o sea, que están profundamente alterados emocionalmente. Los jóvenes, mejores. Los adolescentes, los mayores, los pequeños, todo el mundo. Entonces, si vamos por esa tendencia, nos podemos encontrar con situaciones que de alguna manera pongan a disposición de gente que no está en condiciones suyas personales. De tomar esa decisión. Tomar una decisión que sería... Tremendo, ¿eh? Lo que hablábamos, efectivamente. Mira, hay una película de hace muchísimos años que se llamaba Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, protagonizada por Charlton Heston pero muchísimos años. Yo era poco más que un adolescente cuando... Y ya se planteaba este tema, y entonces en un mundo del futuro, en un mundo en el que, digamos, había mucha satisfacción y mucha expectativa, las personas decidían ya, cuando llegaba un momento, quitarse la vida, ¿no?
y era como si hubiera conocido la evolución que iba a tener esa sociedad. Yo creo que esa película tiene mucha vigencia hoy. Entonces, muchas personas... Recuérdanos el título, pues se la podemos encontrar. Tenía título Soylent Green, Cuando el destino nos alcance, es el subtítulo que tenía en español. Hace muchísimos años, a mí me la dijo yo. Charlton Heston. Sí, exacto. Y luego pues estaba como en una especie de pantalla gigante la persona que ya iba a morir y veía unos campos en fin, muy bonitos, muy bucólico, y de flores, muy etcétera, pastoril, ¿no? Sí, y se tomaban una especie de pastilla y hasta ahí llegaban, ¿no? Y claro, estoy hablando de los años 80 y tantos o 90, es decir, que es tremendo cómo evoluciona la sociedad y que, porque estas cosas que estamos hablando, para la gente, yo creo que les importan muy poco en general. O sea, son 5 minutos en la conversación de café, pero no supone un auténtico problema social de los que se vean en los periódicos y en el telediario. Eso es un tema residual. Lo será. Pues mira, voy a unir la idea de la película que ha propuesto Alberto Martín con no es un problema, no lo es para el gobierno, la ocupación. Miren la salvajada que vamos a compartir con todos ustedes. La ONU entra en un caso de ocupación de más de 16 años y que inspiró a una película. En 2024 se registraron 16.426 casos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo que supuso un aumento del 7% a nivel nacional, según recoge el portal estadístico de criminalidad del Ministerio de Interior. Cada caso tiene una historia particular que en muchos casos, en fin, hemos contado en este programa. Miren, Ocupas desde 2008. La historia de esta familia fue reflejada en una película y, bueno, incluso, como les he dicho, ha provocado la actuación de Naciones Unidas. En el corazón de Villaverde, Madrid, Richard Rodríguez desgrana el drama que vive junto a su esposa, José Fernández, y junto a sus 3 hijas menores. No tener casa, dice, es mucho peor que no tener donde dormir. Es la imposibilidad de tener un trabajo, relaciones sociales estables, de matricular a tus hijos en un colegio. Es el estado de depresión en el que caes y en el que arrastras a tu entorno. Lo cuentan desde el salón del inmueble que ocupan desde el año 2008. Estas palabras, bueno, pues las ha formulado pues un ocupa que lleva ocupando desde el año 2008. Este tipo desempeñaba funciones de mediador intercultural en el ayuntamiento madrileño, intentando acercar posturas entre distritos, hasta que en la crisis financiera de 2008 pues parece ser que le arrebató el empleo y en consecuencia el hogar. Bueno, antes de que el banco ejecutara la hipoteca, él y Josefa optaron por instalarse en un piso vacío, un inmueble que luego pasó al control de unos fondos, al parecer de una cartera de morosos. Desde el año 2008, en algunas ocasiones, pues vemos a personas que son vulnerables, insisto, las personas vulnerables y las familias vulnerables, pues los que tienen que hacer es ocuparse el gobierno. El gobierno tiene que hacerse cargo de las personas vulnerables y no dejarlas en las espaldas, desde luego, de la propiedad privada. Este es un asunto que estaría en el lado, ¿verdad?, más humano. Desde 2008. No, pero estamos en un tema que lamentablemente está politizado, es decir, que está políticamente usado. Porque además la ocupación se supone para el gobierno no es un problema. Porque lamentablemente siempre ha habido casos... Es un instrumento, como tú has dicho. No es un problema, es un instrumento. Exacto, es un instrumento político. La gente sabe a quién le interesa que esté en el poder si queremos seguir teniendo otra situación de impunidad, porque una cosa es la necesidad de la que tú comentabas y otra cosa muy diferente es el aprovechamiento. Efectivamente. Eso es muy nuestro también. Es decir, claro. Y yo ahora me subo en este carro y cuántos, que es de lo que se trata de las situaciones de ocupación, obedecen a una situación de absoluta necesidad. Efectivamente. Eso es un desahogo para el gobierno. Si no existiera ese desahogo, estas personas estarían en la calle, por una parte. Y por otra parte, los que se están aprovechando,
no les interesaría votar a alguien que va a proteger en una situación de injusticia social. ¿Os imagináis? Yo esto lo comenté en algún momento, es dejar volar la imaginación. Evidentemente, habrá personas que nos están viendo y tienen en su casa personas vulnerables que las tendría que pagar el gobierno y ellos están en la puñetera ruina porque ellos no tienen culpa de la familia vulnerable que tienen en su casa con una ocupación, una inquiocupación o que les han saltado por la ventana, da igual. Ahora vamos a imaginar, porque esto es el gobierno el que se tiene que hacer cargo, yo creo que esto está más claro que el agua. Ahora imaginaros que todas las personas que están ocupando una casa fueran puestas esta noche en la calle. Literal, con sus niños, con sus enseres. No soy un monstruo, o sí. En cualquier caso, estoy diciendo que el gobierno, que naturalmente no tiene un gravísimo problema social porque le han dosado la responsabilidad a la propiedad privada, a Pepe, que se compró una casita para su jubilación y ahora resulta que tiene ocupado o por un cara dura o por una familia vulnerable o por una familia vulnerable cara dura. ¿Qué pasaría si todas estas personas, hoy día, por cierto, día de San Jordi, día del libro, día del premio Cervantes, esta noche estuvieran todo el mundo en la calle? Pues partiendo de la base que hoy día, y digo simplemente porque me voy a remitir a los hechos, es decir, en muchos de los casos... O sea, el gobierno, es decir, ¿qué pasaría? ¿Qué tendría que hacer el gobierno si esta noche todas las personas estuvieran en la calle, todas las familias? El gobierno te ha demostrado y nos ha demostrado a todos los españoles que cuando se ha necesitado directamente la ayuda del gobierno, lo hemos visto en la Dana. Lo hemos visto en la Dana. Eso es lo que iba a decir yo. Digo, pero ¿cómo ha actuado con 200 muertos? Con 200 muertos ante una situación de gravísima magnitud para toda la población, ya no solo las personas ya lamentablemente fallecidas que ya María José. Muchos de ellos muertos, no por la riada, sino por la falta de gestión del gobierno de España. Exactamente. Y del babas del presidente de la Generalitat Valenciana. Efectivamente, pero a lo que voy a decir que en este caso el tirar por el rasero... En este caso es decir, que es muy fácil hacer labor social con el dinero y las propiedades de otros. Efectivamente. Claro, nos ha jorobado. Es un instrumento, claro. Porque encima como apoyas supuestamente a los más necesitados, pues entonces está mejor visto desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Y entonces explota. Pero claro, habría una auténtica revolución si toda esa gente, como tú dices... Esta noche estuvieran en la calle, claro, con sus hijos, con los enseres. Evidentemente sería terrible para muchos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué haría el gobierno si la realidad se reflejara en las calles de las ciudades y de los pueblos de España? ¿Qué haría el gobierno de España al cual está subvencionando los pobres desgraciados de los españoles, que además de esquilmarles a impuestos, están protegiendo a las familias vulnerables, a los caraduras y a las familias vulnerables caraduras? ¿Qué pasaría si todas estas personas hoy, 23 de abril de 2025, estuvieran en la calle con sus familias y con sus enseres? Todos, desde el primero hasta el último, que están ocupando una propiedad privada, que por cierto es un delito. Sería un desastre, evidentemente, pero algo tendrían que hacer, ¿no? Solamente un recordatorio, como lo que estamos diciendo de la justicia, que tiene que proteger a la más frágil. Las administraciones, yo siempre estoy en la creencia absolutamente interiorizada de que tienen que proteger a los más débiles. Solamente dos datos. Uno, del año 81 al 2022, es decir, en 21 años, en España se construyeron 2,4 millones de viviendas de protección oficial. Hay una polémica suscitada, digamos, un poco para... Yo no soy nada... O sea, me gusta recordar el pasado por lo joven que era, pero no porque quisiera pensar a que el régimen autárquico, el régimen de la dictadura de Franco fuera mucho mejor que este, en absoluto. Pero hay que recordar que él construyó... Que este de hoy... Sí, que desde el año 54 hasta que muere, en el 75, del 54 al 75, si no me equivoco, van también 21 años, más o menos.
construye 4 millones de viviendas, es decir, de producción oficial. En el Instituto Nacional de la Vivienda construye 70. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es prever estas cosas y no dejarlo, como bien dice Alberto, al albur de la gente que ocupe, sino que construir viviendas y ofrecer viviendas en condiciones dignas a la gente más necesitada. Sobre todo lo que tiene que hacer un gobierno es enfrentarse al drama de la falta de vivienda en España y no tener la cara dura de dejar ese drama sobre las espaldas de los contribuyentes absolutamente esquilmados. Pero ¿qué vamos a confiar de un presidente del gobierno que tiene como mano derecha un sugar daddy? Pues ni está ni se le espera. Efectivamente. Ni está, ni se Les espera. voy a hablar de Simbioline Megaflora. El cuidado de la flora intestinal, señoras y señores, quiero advertirles que es esencial para el bienestar digestivo, también para el metabolismo y, por supuesto, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y de probióticos de Simbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aportan, fíjense, más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Volvemos enseguida con la recta final del programa. Hoy la verdad es que hemos profundizado enormemente, claro, es que estoy rodeada de quienes estoy rodeada. Y nos llevamos en cartera algunos temas, pero yo estoy disfrutando muchísimo. Espero que ustedes también. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Simbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3, que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.
Y bueno, aunque este es un programa dedicado a los sucesos, ya ven que el gobierno sale calentito porque, como les explico muchas veces, este es un programa de crónica negra, de sucesos, pero que además de contar noticias, la parte que a mí personalmente más interesante me parece y que le hace diferente a otros programas fabulosos de crónica negra que se realizan, todos muy, muy interesantes, es que realizamos un análisis político, económico, social y humano y jurídico, naturalmente, de los casos. Es que políticamente el caso de la ocupación, que es un suceso de tomo y lomo, pues es que yo creo que está claro. Pero esperen, que vamos a seguir hablando del gobierno y de ministras indocumentadas que llegan a los ministerios por obra y gracia de una caída de pestañas. ¿Esto es machista? No, esto es pensar que una persona que estudia psicología y que no tiene más experiencia en lo laboral que ser cajera de un supermercado, naturalmente con el mayor de los respetos, faltaría más, pero no puedes pasar de ser cajera del supermercado a tener hijos con un político y a ser ministra de Igualdad. Por cierto, perdonen, que ahora les cuento la noticia, que no estoy mal de la cabeza, a lo mejor un poquito sí. No. O sea, luego dirán que me tienen cariño. No, Roma Gallardo, ¿sabéis quién es Roma Gallardo? Es un youtuber muy, muy interesante. Le ha metido un repaso en 4, creo que a una indocumentada o un indocumentado o a un personaje muy respetable, hablando del dinero a igualdad, yo no sé qué cantidad hablaba, dice, se están muriendo de cáncer, pero el dinero se lo dais a igualdad, hablando de las mujeres, ¿no? Nada, solamente quería recordar que hay gente que está dando en toda la boca y Roma, creo que es Gallardo, me ha parecido tremendamente interesante por la estupidez del tema de igualdad en este país. Bueno, rebajan la pena, ahora van a entender lo que les estaba diciendo, que ya lo han pillado. Rebajan la pena a otro agresor por la ley del solo sí es sí. El Tribunal Supremo atiende su recurso y dice la golpeó con un destornillador y le reduce la condena de 6 a 4 años de cárcel al concluir que los cambios que introdujo la norma resultan más beneficiosos para él. La indocumentada que ahora está en Europa y que parece ser que se va a presentar unas elecciones. La madre del Cordero, ¿cómo debe estar ese partido para poner de cabeza de lista a Irene Montero? Bendito sea Dios. Bueno, yo a lo mío. La ley del solo sí es sí continúa provocando rebajas de condenas a agresores sexuales. La norma apenas estuvo 6 meses en vigor, pero sus efectos aún se hacen notar en los tribunales. El último en beneficiarse de la ley ha sido este hombre, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a 6 años de cárcel por agredir sexualmente a una joven después de golpearla con un destornillador. Tras revisar su caso y aplicarle la norma, el Tribunal Supremo le ha rebajado la pena a 4 años. Es que, claro, esto es para indignarse, porque se hace con nuestro dinero, además. Sí, yo lo que pienso es que toda esta gente que ha visto rebajarse sus penas, que ha salido incluso alguno de prisión, o que está en mejores condiciones de las que tenía que estar a consecuencia de sus delitos, serán votantes futuramente de esta mujer, serán votantes de la candidata a la presidencia, de la Montero. Claro, es que les ha mejorado la vida considerablemente y ha puesto en peligro a aquellas víctimas que han padecido. Y lo peor del caso es que naturalmente está indocumentada, pero vamos, que es lógico, es como si a mí, yo qué sé, me llevan a la NASA. Hombre, una se apaña en esto de contar cosas y hasta tiene una cierta gracia, pero llévenme ustedes, llévenme a hacer contabilidad nada más, verán la que monto. Pero entonces, claro, esta indocumentada fue advertida, exacto, porque lo peor de los ignorantes no es la ignorancia, es la soberbia. Y esta indocumentada era una ignorante y además una soberbia, que no atendió a los que sabían, ganado el puesto por méritos propios y, en fin, no por
ya me entienden. Se lo anticiparon. La ley, desde luego, es una extraordinaria torpeza y, efectivamente, las consecuencias todavía van a tardar tiempo. ¿Por qué? Porque en un proceso judicial, el reo, lógicamente, en función de los principios que antes hemos comentado que le benefician, tiene derecho a que se le aplique entre la ley que estaba en vigor cuando se cometieron los hechos, la que estaba en vigor cuando se juzgan los hechos, o la que estaba en vigor cuando se produce el cumplimiento de la condena, la más favorable. Y si la más favorable es aquella... Es indignante. Claro, hay que decir, llegará un momento en que ya no tendrá efectos, pero todavía puede tener efectos. El tribunal está obligado, porque ha habido un cambio social, ¿no? Y dice, bueno, pues antes de decir, el aborto antes era un delito y ahora ya no lo es, ¿no? Entonces, se cometió cuando era un delito. El tribunal tiene obligación de eliminar ese procedimiento porque ahora ya no lo es, aunque cuando se cometió lo era, porque ha habido un cambio cultural, o ha habido un cambio legislativo, o ha habido un cambio el que sea, y pongo este ejemplo porque es uno de los ejemplos que se han dado cuando se produce una despenalización puntual, y por el hecho de que se absuelve o se minimiza, como en este caso, porque claro, ¿qué fue lo que pasó? Lo que se pretendía era lo contrario, Lo que se pretendía con la famosa ley del sí es sí, es decir, que si no había un consentimiento absolutamente claro y expreso, se entendía que había habido agresión sexual, lo que se pretendía era que se incrementaran las penas, que es cierto que en algunos casos se incrementaron, pero por recordar un poco desde el punto de vista procesal, se unificó lo que era abuso y agresión. Y por lo tanto el recorrido no era de 3 a 7 y de 7 a 11, sino de 3 a 11. Pero los responsables fueron advertidos. Tienes, como el recorrido es otro, y el recorrido es global y tienes una pena inferior para el que estaba de 7 a 11 o a 12, ahora tienes la posibilidad de que sea menos de 7, porque se ha unificado. Y entonces, en ese recorrido interpretativo, ¿existe la posibilidad de que se ponga menos pena en ese recorrido interpretativo? Sí, pues hágase. Y entonces se tiene que hacer, por mandato constitucional, la más favorable. Esa es la torpeza jurídica de quienes pretendieron supuestamente demonizar determinados casos sin que hubiera a lo mejor pruebas suficientes, sino solamente con la mera palabra de una persona que no necesariamente tiene por qué ser suficiente para quebrantar el principio de presunción de inocencia, como hace poco dijo una representante del gobierno, sino que... Sí, Marichu Montero. Sí. Lógicamente, una barbaridad. Sí, lo dijo. Sí, María Jesús Montero. Lo vomitó con un par. Pero espérate, que lo... Más que el principio de presunción de inocencia, ¿dónde estamos? Y se lo pasa por el forro, la señora. Un poco en esa línea de que lo que yo digo es siempre válido, que es posible que haya personas a las que haya que proteger por su propio testimonio, si tienen y cumplen los requisitos que el Tribunal Supremo establece para que un propio testimonio, sin más, lleve a una persona al banquillo y a la cárcel, de eso a pretender que se unifiquen delitos tan diferentes hasta el punto de que en la aplicabilidad técnica del delito pudiera resultar que saliera más favorecido porque se le pusiera menos pena de la que estaba prevista con anterioridad, es lo que ha dado no sé si lo he explicado bien. No, perfectamente. Pero, insisto... Es lo que ha dado ese tipo de injusticias y lo que hemos dicho. Es decir, gente que salió porque estaba a punto de salir, pero se ahorró un par de años. O gente que, como en este caso, que eran 6 años y se le pasó a 4. O como habéis dicho, creo que lo has dicho tú, dice que a esta persona le ha beneficiado mucho en su vida y le ha arreglado mucho la vida, porque tú fíjate lo que supone bajar 2 años de prisión, cuando ya había habido un enjuiciamiento. Pero había advertencia. Exacto. Sí. Vuelvo a decir, porque clara. Con el amor no es suficiente. O sea, no, con el amor no es suficiente. Con la buena intención no es suficiente. Una cosa es que la ministra de Igualdad no tuviera cerebro, naturalmente, para tomar este tipo de decisiones. Seguramente tenía otras cosas estupendas. Pero desde luego cerebro para este asunto ha demostrado que no. Pero seguro que estaba llena de buena voluntad. ¿Cómo voy yo a poner en tela de juicio? Pero con la cantidad de dinero que nos gastamos en asesores de esta panda y con la cantidad de personas ahí está la cuestión. Que le advirtieron a esta soberbia, sin más experiencia, que creo que trabajar en un colegio como psicóloga y despachar en un supermercado.
Luego ya había otras experiencias, ¿verdad? Pero ya eran maritales y demás, y bueno, que también estaba en un partido y demás. Más o menos, corríjanme si me equivoco, a lo mejor me equivoco y esta mujer estaba muy preparada. Yo creo que no, a las pruebas me remito. Los ministros no escriben las leyes. Claro. Es verdad que pueden... Para eso se reúnen... Hay unos letrados en la Cámara Baja, hay un servicio de letrados que pagamos todos, que son públicos, que lo pagan ustedes, servicio público, que lógicamente tienen que, de alguna forma, supervisar este tipo de texto legal. Dice, quiero cambiar la filosofía de estos artículos del Código Penal para que el testimonio de la víctima sea absolutamente relevante y estos delitos queden más castigados y más penados y tal. Bien, las personas que llevan a cabo esa redacción son los especialistas. ¡Claro! No podemos liberarles de culpa. Tenemos que escuchar, por el amor de Dios, hay que escuchar. Y esta mujer tendría que haber escuchado, no tendría que haber sido tan soberbia, tendría que haber escuchado. Y a mí lo que me apena es que siga cobrando un sueldo público. Bueno, no me apena, me cabrea enormemente. Bueno, les voy a llevar a un lugar estupendo y luego les voy a contar que España, o sea, no bajamos de tiroteo, nos vamos a ir a Málaga porque nuevamente otro tiroteo. Ya esto es el oeste americano. Les llevo a los Montes de Galicia. Verán, en el corazón de Madrid descubran los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Se lo decía, tercer tiroteo en Málaga. Ojo, en una semana que ha pasado. Antonio Soler, buenas noches. Hola, buenas noches, doña María José. Pues encantado de estar con la gran maestra del periodismo y para mí el ejemplo a seguir. Nada. Vayamos al tajo, don Antonio Soler. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, pues vamos a la noticia. Este tercer tiroteo que pasa en una semana y estamos hablando que hace apenas 48 horas en Mijas, Málaga, unos individuos literalmente bajaron del coche generando un caos maquiavélico y vaciándole al cargador a un ciudadano de unos 30 años de nacionalidad británica y literalmente pues bueno empezaron a llamar a la policía, a la Guardia Civil, pues automáticamente pusieron la operación Jaula, pero ya no les dio tiempo porque estos individuos dejaron el coche prácticamente a escasos 20 kilómetros del aeropuerto de Málaga y el coche donde cometieron el crimen apareció calcinado y el arma donde cometieron el crimen también, una pistola semiautomática, también apareció calcinada. Entonces estamos hablando de que Málaga en estos momentos es más peligrosa que Madrid, Barcelona, Valencia, que pues, estamos viendo 3 crímenes en una semana. Eso es una barbaridad, es una cosa, una cifra súper escalofriante. Y es que ya no se esconden estas organizaciones criminales internacionales, es que ya operan a plena luz del día. 3, ni más ni menos que 3 tiroteos en solo una semana. Gracias, Antonio Soler. Muy buenas noches. 3 tiroteos en Málaga, oigan. En una semana este hombre ha muerto tras recibir varios disparos en Mijas. La verdad es que es tremendo. Mirad, un ucraniano buscado por homicidio a prisión en España pese a que intentó convencer al juez de que huyó por la guerra. La Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional a un ciudadano ucraniano de 41 años que fue detenido en España y que estaba buscado por las autoridades. Allí se le investiga como supuesto autor de un homicidio imprudente en un accidente de tráfico. El varón responde a las siglas S.D. Fue arrestado el 18 de marzo a petición de las autoridades ucranianas y bueno, pues el hombre intentó decirle al juez que huyó por la guerra, que digo yo que es compatible totalmente ambas cosas. Sí, pero es increíble. A mí esta noticia me sorprende, bueno, por el hecho fundamentalmente que la sociedad, todavía la sociedad civil, y en este caso temas jurídicos, en Ucrania, en un país
en guerra, pero una guerra muy dura, porque no nos 3 años, más de 3 años. Sí, más de 3 años y no nos enteramos de la mitad de las cosas, bueno, la mitad, de la décima parte de las cosas que suceden allí, de las matanzas que hay tanto de rusos como de ucranianos, que de pronto los jueces de allí pidan una orden de arresto a un señor que ha cometido un incidente de estas características y ha matado a alguien, me sorprende y tal. Y me parece, vuelvo a repetir, y lo decimos todas las semanas en este programa, la eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado, es decir, muchísimo más eficaces desde mi punto de vista que el ejercicio, con respecto a los abogados, y con el ejercicio de la justicia en este país. Desde que entró en vigor la Orden Europea de Detención, que es un avance dentro de la unificación de los criterios de la Unión Europea. La Orden Europea de Detención tiene una eficacia extraordinaria, menos en temas de Puigdemont, en todos los demás casos, es verdad. No te metas con Puigdemont, por favor. No, pero en ese caso, la Orden Europea, dictada por un tribunal español, fue puesta en tela de juicio y a los principios generales en los que se basa la cooperación internacional en el ámbito europeo, tanto judicial como policial, es el único caso que yo he conocido, conozco unos cuantos, este es otro de ellos. Orden Europea de Detención, yo detengo porque usted me lo ha dicho, usted es un Estado miembro, tiene unos estándares en el ámbito de la democracia que están validados por la Unión Europea, y la orden de detención europea de un país de Portugal o de Polonia o del Reino Unido, etcétera, se ejecuta inmediatamente en España sin que se vuelva a juzgar, porque lo juzgan allí. Ya. Y a mí me da usted la orden y yo la cumplo y la ejecuto. Pero Ucrania no es un país de la Unión Europea. No es de la Unión Europea, pero es una orden europea de detención que funciona también en todo el espacio Schengen. Sí, a través de Interpol, a través de las fuerzas de policía internacional. Mirad, vamos a cerrar el programa con... tiene todos los ingredientes de película. Un robo de absoluta película. Un hotel, el Hotel Wellington de Madrid, que la verdad es que le está saliendo la promoción gratis al hotel. Una influencer que al parecer... Bueno, a la influencer dicen... A ver, ¿cómo le explico yo esto? Dicen, que no lo digo yo, a ver, como que es un poco Jessie, para que nos entendamos, pero al parecer no lo es. Pero yo lo que he leído es que con un García no se va, lo cual tampoco lo entiendo, porque anda que un García no puede tener dinero, porque las noticias que yo he leído es que esta influencer, que es muy conocida, y que, insisto, algunos dicen, pues eso, que es como de compañía, ustedes me entienden, ¿verdad? Y que no va con cualquiera, que va siempre con personas con prestigiosos apellidos, pero que digo yo que no le interesará el apellido, lo que le interesará es la pasta. Entonces, escuchar, no, con un García no la encontrarás, como si un García no tuviera un montón de dinero. No, pero es una forma de decir que un García es una persona normal sin dinero. Ah, Jorge Vázquez, cuéntanos qué ha pasado en el Hotel Wellington. ¿Quién es esta influencer? ¿Qué tiene que...? ¿Es Jessie? ¿No lo es? ¿Qué follón tenemos? Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Yo no llego a tanto, no lo sé. Lo que sí que sé es que, por lo que he estado averiguando, el procedimiento está a un estadio todavía un poco prematuro. Es cierto que los hechos datan del 28 de septiembre. Hay 3 detenidos con prisión preventiva y el atestado versa, a parecer, de una suerte de concierto de voluntades de 3 varones y una mujer, esta influencer sobre la que ahora hablaré, que, pues, como digo, se pusieron de acuerdo para cometer un robo en esta habitación del Wellington donde estaba hospedado un importante empresario mexicano que, al parecer, pues no solo tiene mucho dinero, sino que había traído a España, a su habitación, pues varias pulseras, 3 relojes de marcas muy importantes, 5.000 euros en efectivo, en definitiva, un botín que estaba estimado en nada más y nada menos que 400.000 euros. Al parecer, la ideóloga habría sido la chica que supuestamente, pues, se encargaría de distraer, sacar de la habitación a esta persona, y mientras entrarían los otros compinches, los 3 sujetos, o los 2, porque fueron de los que entraron a desvalijar esa caja fuerte. Hay una serie de pruebas, o diligencias de prueba, mejor dicho, en el atestado. Primero se ve una persona cómo habría entrado a merodear,
subió a la planta y hizo unas fotografías de la puerta y se fue, y al cabo de unas horas es cuando aparecieron el número 2 y el número 3, que inicialmente no entraron juntos, pero acabaron en la misma puerta de este empresario mexicano y procedieron a entrar. Allí, lógicamente, habrían arrancado literalmente la caja fuerte con unas herramientas que además tenían en una bolsa que se ve en las imágenes, y habría utilizado incluso una maleta del propio empresario para sacar del hotel como si nada dicha caja fuerte, como dices, prácticamente de una película. ¿Cómo se identifica a estas personas? Bueno, pues muchas veces la policía encuentra rasgos muy concretos que parece que no tienen importancia y sí la tienen. Por ejemplo, un lunar muy característico que tenía uno de ellos, según se ve en las grabaciones, unas zapatillas peculiares que luego además fueron las que tenía cuando se le detuvieron, y qué curioso, una multa que nunca trae nada bueno, en este caso tampoco para ellos, que le habían puesto en las inmediaciones de Wellington por tener el coche mal aparcado. ¿Por qué estos tres y no otros? Bueno, porque la policía tiene su base de datos, como todos sabemos, cruzó posibles delincuentes con perfiles delincuenciales similares de atracos, banda organizada, etcétera, y tirando también de redes sociales pudieron dar a priori con los principales sospechosos. Cuando se produjo la detención es cuando sale esta influencer, la señora Hermoso, a relucir, porque uno de los detenidos sostiene que la ideóloga del plan fue una mujer. Lo que hizo la policía es enseñarle la foto directamente de Hermoso como una especie de rueda de reconocimiento policial, lo que se llama un reconocimiento fotográfico, y directamente la señaló. Yo, a mi juicio, considero que esto es una diligencia nula, por cuanto, hombre, te tienen que poner varias fotografías para que tú identifiques a la persona, no ponerte directamente a la persona para que tú prácticamente digas que sí a lo loco, ¿no? Esto es lo que, al parecer, según mis informaciones, se hizo, y también me consta que no se ha hecho una rueda de reconocimiento judicial con abogados, con secretario judicial, con juez, etcétera, con todas las garantías. Nos quedamos sin tiempo de la defensa? Nos quedamos sin tiempo, Jorge. Estamos ya fuera de tiempo. Rápidamente. Me dejas un minuto. Los argumentos de la defensa básicamente es que el día del robo... ¿Sí? ¿Puedo? Sí, 30 segundos. Sí, que el día del robo no estaba en el hotel, y el propio investigado, cuando delata a esta señorita, lo que dice es que la persona que les contrató estaba el día del hotel y fue la encargada de sacarle de la habitación. Al parecer, las imágenes muestran a otra señorita que no es la señorita Hermoso, y que posiblemente con una prueba antropomórfica se pueda verificar que no es la persona que acompañaba, y por tanto, a día de hoy, solo tenemos el testimonio de un investigado contra otro investigado que, según el Tribunal Supremo, no es válido para enervar el principio de presunción, por cuanto se requieren de elementos periféricos añadidos como otro tipo de pruebas para realmente enervar y que haya una culpabilidad. Pero, insisto, ese asunto va a que hablar, y yo, María José, aventuro que habrá sorpresas muy destacables, y hasta ahí puedo leer. Pues fíjate, Jorge Vázquez, nos hemos quedado sin tiempo porque andamos súper apasionados en el programa, pero me ha cambiado totalmente la idea, el concepto que yo tenía después de escucharte, y he leído esta noticia en 4 medios. Ninguno, o sea, no tenía absolutamente nada que ver. No sabes lo que te agradezco este análisis, Jorge, y seguramente abundaremos en él. Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Seguro que sí, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. La verdad es que yo tenía una idea totalmente distinta. Sí, pero Jorge estaba promocionándose como abogado de la defensa, yo creo, de los sindicatos, porque ha hecho un alegato de defensa total, y delante de nosotros, que no somos jueces, pero está convencida. A mí, vamos, yo estoy convencida. Yo ya estoy dispuesta a pedir disculpas por haber sacado yo conclusiones. Estoy de acuerdo con Jorge. Además, parece ser que ha sido pueril la instrucción. Es decir, la rueda de reconocimiento fotográfico tienen unas normas y unos requisitos. Tienen que haber varias personas, tienen que ser de las mismas características y tiene que ser ante una autoridad. No me vale que yo creo que es porque te lo indico, lo pongo y tú me dices que sí. Eso es nulo de pleno derecho. Y las sorpresas a las que se ha referido, con las que estoy totalmente de acuerdo, es que probablemente por esos meros testimonios, sin otro tipo de pruebas periféricas, sin una prueba antropomórfica, que hablaremos otro día de ella, por porque favor, es la prueba esta del CSI, que es como el equivalente al ADN. ¿Qué es eso? ¿Sabes? En las películas de CSI que sacan, dice, tal persona por la fisonomía de la cara. Eso en realidad no existe.
pero ya está empezando. Vale. Hablaremos de ello. Y como no hay nada de eso, previsiblemente habrá absolución y no aparecerán las joyas. Seguro. Permítanme que antes de marcharnos les dé un buen consejo antropomórfico, o para la para las arrugas. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben, ¿verdad? Son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Me lo he pasado genial. Gracias por estar con nosotros, Fernando Sancho. Vaya... Fanego. Te han mandado a prisión. No me ilustres más de lo que... A ver, Fanego, tú sabes... Ya por Fernando Sancho. Tú sabes perfectamente. Te mandaba a la cárcel. Efectivamente. De esta forma, me encantan los programas en los que terminamos hablando de hoteles famosos y un día tengo que hacer un especial, ¿cómo se llama? Paradores. ¡Qué buena idea! Especial paradores. Asesinatos en paradores. No va por ahí. Juergas, Alberto. A ver, que el parador de Teruel, al parecer... Así esta Semana Santa. Sí. Alberto Martín, muchísimas gracias. Enhorabuena, abogados. 3.000 al frente de ese tremendo caso del pelicote español con el que hemos abierto el programa y caso que lleva el despacho de Alberto Martín. Mi querido Luis Magán, muchísimas gracias. A ti por Tú y yo invitarnos. hemos sido un poco amapolas en el día de hoy, ¿verdad? Rodeado de estos dos abogados. Señoras y señores, nos vamos, regresamos mañana. Tenemos un especial. A ver, Menas en el punto de mira. Buenas noches, hasta mañana.